Hoy vamos a sumergirnos en la historia de una de las figuras, yo creo, más poderosas y a la vez más incomprendidas de la mitología clásica. Hera, la reina del Olimpo. Totalmente. Cuando piensas en Hera, la imagen que viene a la mente es casi una caricatura. Sí, la esposa celosa, ¿no? Consumida por la ira, persiguiendo a las amantes de su marido. Exacto. Pero esa es solo una capa, y muy tardía. Los mitos más antiguos, la arqueología, incluso su propio nombre, nos cuentan una historia muy diferente. Y esa es nuestra misión hoy, ¿verdad? Separar un poco el mito posterior de la figura original, ver quién era Hera antes de Zeus, entender la naturaleza real de su poder y, bueno, desentrañar todas esas contradicciones que la hacen tan fascinante. Es que es una misión fundamental, porque entender a Hera es entender la tensión que forjó el propio Olimpo. No es un personaje secundario en la historia de Zeus. Para nada. En muchos sentidos, la historia del Olimpo es la historia de ese equilibrio de poder tan conflictivo. Hay que demoler la fachada para ver los cimientos de su poder. Pues empecemos por ahí, por esos cimientos. Antes de ser la esposa de Zeus, ¿quién era Hera? Porque eso de diosa del matrimonio suena a una etiqueta que le pusieron mucho después. Mucho después, efectivamente. Y es el punto clave. Hera no nace en el imaginario griego como la diosa del matrimonio. Ese es un rol que le imponen. Ajá. Si viajamos atrás a los cultos prehelénicos, la figura es otra. Es una poderosa diosa del cielo, una reina celestial por derecho propio. Su poder no venía de un consorte, era absoluto, era una fuerza cósmica. Y para esto hay pruebas, ¿no? No es solo una suposición. No, para nada. La arqueología, nos grita esta verdad. Piensa en el Heraion de Samos. Es uno de los templos más colosales y antiguos de toda Grecia. Dedicado a ella. A ella. Y su construcción es muy anterior a los grandes templos de Zeus. Esto te dice algo crucial. Durante siglos, ella era la figura central. Su culto era más antiguo y en muchos sitios más importante. Claro. E incluso su nombre, Hera. Su etimología más probable nos lleva a significados como señora o gran dama, la protectora. Ninguno de esos títulos necesita un rey al lado. Hablan de una autoridad que ya tenía. Vale. Esto lo cambia todo. No era un complemento, era el centro. Pero si su culto era tan antiguo y tan potente, ¿cómo es que el de Zeus lo eclipsa de esa manera? Me cuesta imaginar que una deidad así, sin más, ceda su puesto. Es que no lo cedió sin más. La transición fue un conflicto cósmico, y los mitos lo reflejan como una unión forzada, no como una historia de amor. Ah, claro. El relato de su matrimonio es la metáfora perfecta de esa toma de poder. No hay romance, hay estrategia y engaño. Zeus la desea, pero Hera, la reina, lo rechaza. Una y otra vez. Y no puede obligarla. No por la fuerza bruta, así que recurre a la astucia. Se transforma en un cuco, un pajarillo indefenso, temblando de frío. Hera, que también es protectora de la vida, se apiada. Lo acoge en su regazo para darle calor. Y ahí es cuando ataca. ¡Ay! En ese instante de compasión, Zeus revela su verdadera forma, la somete y la reclama como esposa. Su matrimonio nace de un acto de coacción. Un inicio terrible, que ya marca toda la relación. Pero aquí me surge una duda. Si su matrimonio empieza con ella siendo, sometida, ¿cómo encaja eso con la idea de que Zeus la temía? Porque los mitos que nos han llegado la pintan más bien como una figura frustrada. Sí, una cuya ira se desvía siempre hacia las amantes y los hijos, como si no pudiera enfrentarse a su marido. Exacto. Como si no pudiera ir a la raíz del problema. Esa es una lectura muy buena de la narrativa que ha prevalecido, pero es solo una parte. Sería un error verla como una reina impotente. Los antiguos griegos la temían de verdad. Su poder era inmenso y Zeus lo sabía perfectamente. O sea que no era solo una cuestión doméstica. Para nada. Homero, en la Ilíada, nos muestra a un Zeus que se queja de ella, pero que a menudo camina de puntillas para no provocar su furia. Su dominio influía en el nacimiento de héroes, en ciudades, en reinos enteros. Una maldición de Hera podía destruir una estirpe. Zeus era el rey, sí, pero Hera era la legitimidad, el orden. Claro. Desafiarla abiertamente era poner en jaque todo el sistema. Por eso, casi siempre actuaba a sus espaldas, para evitar el enfrentamiento directo con la única fuerza del universo que le podía hacer frente.
Entiendo, es un poder más sutil, más estratégico, no es la fuerza bruta de Zeus. Pero sigo dándole vueltas a su concepto de justicia. Castigar a las víctimas de los engaños de su marido, pienso en Leto, en Semele, suena más a crueldad que a justicia cósmica. Es que su justicia no era una justicia humana. Y ahí está la clave. No podemos juzgarla con nuestra moral de hoy. Vale. Para los antiguos, Hera defendía un principio sagrado, la santidad del juramento matrimonial, el pilar de la sociedad. La infidelidad de Zeus no era solo una ofensa personal, era una grieta en ese orden, introducía el caos. Y su papel era cerrar esa grieta. Chosa. Era una reacción para restaurar el equilibrio. Desde nuestra perspectiva es cruel, pero desde la suya, la amante y su hijo son la prueba de la ruptura del orden, un elemento caótico que debe ser neutralizado. Ella no defiende a las mujeres, defiende a las esposas legítimas, la institución. Es la diosa del orden, pero de su orden. Y para defenderlo usaba cualquier arma. Mencionabas la manipulación. Donde era sin duda superior a Zeus. Superior a Zeus. Esos son palabras mayores. El mejor ejemplo está en la guerra de Troya. Hera apoya a los griegos, pero Zeus, en un momento, promete favorecer a los troyanos y prohíbe a los demás dioses intervenir. ¿Y qué hace ella? Pues no lo enfrenta directamente. Lanza una operación de engaño a escala divina. Le pide prestado el cinturón mágico a Afrodita, el que hace irresistible a quien lo lleva. Se viste con sus mejores galas y se presenta ante Zeus. Vaya. Lo seduce, lo lleva a la cama y, con ayuda de Hipnos, el dios del sueño, lo sume en un letargo profundo. Mientras el rey del universo duerme, ella baja al campo de batalla y cambia el curso de la guerra. ¡Qué fuerte! Cuando Zeus despierta, el daño ya está hecho. Neutralizó al dios más poderoso con pura astucia para salirse con la suya. Es fascinante. O sea que cuando no puede vencer por la fuerza, lo burla con la inteligencia. Y se ve un patrón, una búsqueda constante de autonomía. Imagino que eso se extiende a todo, incluso a la maternidad. Precisamente, su soberanía lo era todo. Y eso nos lleva al nacimiento de Hefesto, uno de los episodios más reveladores. Hera estaba harta de que Zeus se jactara de su poder creador independiente. El nacimiento de Atenea, claro. El colmo, saliendo de la cabeza de Zeus sin madre. Fue una humillación. Y la respuesta de Hera fue una declaración de poder. Si tú puedes crear vida solo, yo también. Y lo hizo. Por su propia voluntad. Sin intervención masculina, concibió y dio a luz a Hefesto, el dios de la forja. Fue su forma de decir, no te necesito. Pero esa demostración de poder acaba mal, de forma terrible según la versión más conocida. Se cuenta que lo rechazó por haber nacido deforme. Es una contradicción brutal. Una contradicción que quizá no sea la original. Y esto es muy interesante porque muestra cómo se pudo manipular la narrativa sobre Hera. La versión más famosa es esa. Hera, avergonzada de que su hijo fuera cojo, lo arroja del Olimpo. La imagen de una madre cruel. Pero hay otra versión. Hay otra, mucho más antigua, que cuenta lo contrario. En esa tradición fue Zeus quien, en un arrebato de ira, agarró al pequeño Hefesto y lo lanzó al vacío. Y fue Hera quien desesperada lo buscó y lo cuidó. Vaya cambio. El mismo hecho, pero cambiando al villano. Esto sugiere que la imagen de Hera como madre desnaturalizada pudo ser una construcción posterior para demonizarla a ella y atribuirle la crueldad que en otras versiones era de su marido. Increíble cómo un personaje puede ser la heroína o la villana según quien cuente la historia. Y esto me lleva, claro, a su odio más famoso, el que sentía por Heracles. Siempre se dice que lo odiaba por ser un héroe, pero la razón era mucho más profunda. Mucho más. Hera no tenía nada contra los héroes, de hecho protegió a muchos, como Jasón. El problema con Heracles era lo que simbolizaba. El recordatorio constante. El recordatorio viviente. El más grande, fuerte y famoso símbolo de la mayor infidelidad de Zeus con una mortal. Cada hazaña, cada monstruo que derrotaba, era un recordatorio público y glorioso de la traición de su esposo. Por eso lo persiguió desde la cuna. No odiaba al hombre, odiaba el monumento andante a su propia humillación. Sin embargo, y esto es lo más sorprendente de todo, la historia no termina en odio. Hay un giro final. Un giro de guión fantástico. Después de una vida de persecución, Heracles muere como mortal, pero su esencia divina le permite ascender al Olimpo. Y en ese momento, cuando se convierte en un dios, algo cambia. Ya no es el símbolo de la infidelidad. Exacto.
Se ha convertido en un miembro legítimo del panteón. Y Hera lo perdona. Pero no es un perdón a regañadientes, es una aceptación total. Lo adopta como a un hijo y en el gesto de reconciliación definitivo lo casa con su propia hija, Eve. El cierre de un ciclo. Es una demostración de que, para ella, una vez que el orden cósmico se restaura, es capaz de superar el mayor de los rencores. Es un final inesperadamente complejo. Para terminar, no podemos dejar de hablar de sus símbolos. El más famoso es el pavo real. Una conexión que a primera vista no parece obvia. Pero esconde una de las historias más poéticas y a la vez escalofriantes. Nos habla de su lealtad, su memoria y su vigilancia eterna. La historia es la del gigante Argos Panoptes. El que todo lo ve. Ese mismo. Su sirviente más fiel, con 100 ojos repartidos por el cuerpo. Nunca dormía con todos a la vez. Hera le hizo un encargo: vigilar a Io, otra amante de Zeus que había sido convertida en una ternera. Y Argos la vigilaba sin descanso. Día y noche. Desesperado, Zeus envió a Hermes, el más astuto. Con su música y sus historias consiguió lo imposible: aburrir al gigante hasta que, uno por uno, sus 100 ojos se cerraron. Y entonces lo mató. Y la reacción de Hera fue... Un homenaje eterno y una advertencia. Estaba devastada. Como tributo a su guardián, tomó sus 100 ojos y los colocó para siempre en las plumas de la cola de su ave sagrada, el pavo real. ¿De ahí vienen los ojos de la cola? Exacto. Son los ojos siempre vigilantes de Argos, un recordatorio bellísimo de la lealtad, pero también un símbolo aterrador de que la mirada de Hera nunca descansa. Su vigilancia es perpetua. Al final, si unes todas estas piezas, el retrato que emerge es de una complejidad abrumadora. Hera era mucho más que esa caricatura. Era una deidad celestial preolímpica, una estratega, una fuerza del orden cósmico. No era la sombra de Zeus. Para nada. Era el otro pilar igualmente pesado sobre el que se sostenía la precaria estabilidad del Olimpo. Sin ella, y sin esa tensión que representaba, todo se habría derrumbado. Sin duda. Y la historia de Hera, ya despojada de simplificaciones, nos deja una pregunta, bastante inquietante. Cuando el poder femenino se narra principalmente a través del prisma de un hombre, ¿cuántas de sus facetas, cuánto de su poder original, de sus motivaciones, se pierden en el relato? ¿Cuántas Heras ha habido en la historia, cuyo inmenso y complejo legado ha sido reducido, injustamente, a una sola emoción?